Qué tal amigos, hermanos en la fe? Buenos días, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana de lunes, esperando que esté positivo, ya que muchos a veces vamos de mal humor a nuestros trabajos, vamos, que no nos calienta ni el sol, y bueno, eso no es bueno, porque la Biblia dice que eh, el gozo del Señor mi fortaleza es, o sea que nosotros debemos mostrar el gozo de Dios en todo tiempo, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo, por ejemplo, su servidor, ya estoy esperando mi hora para trabajar y bueno, pues contento, porque estoy contento porque creo que el trabajo que tengo Dios me lo dio y tengo que hacer todo como para el Señor, así dice la Biblia. Así que yo deseo, amigo, hermano en la fe, en esta hora, en este día, que tengas un excelente inicio de semana, que la gloria del Señor cubra tu vida, defienda tu causa y que te dé sabiduría para que puedas pensar, analizar, conducirte de la manera que exalte al Dios eterno. Que tengan un excelente inicio de semana para todos. Dios me los bendiga. Y bueno, vamos a entrar a la reflexión de la palabra, ¿verdad? Y le pusimos por título conociendo la historia de las escrituras o de la Biblia. Es que hay un trasfondo que a lo mejor usted no conoce. A lo mejor usted mira este libro tan precioso y lo mira tan armado, tan hermosamente escrito, que no se pone a pensar qué hubo para que usted, o qué pasó, qué sucedió para que usted contara con este libro tan hermoso, que lo pudiera tener en sus manos. Hoy vamos a conocer un poquito, a grandes rasgos solamente, lo que es el trasfondo, la historia de la palabra de Dios, de la Biblia, con la cual contamos hoy, gracias a su bendita misericordia del Señor. Bueno, vamos a ver un poco qué nos dice la misma palabra acerca de ella. Hay una recomendación que el apóstol Pablo le da a Timoteo, un consejo sabio, un consejo que solamente el apóstol Pablo le pudo dar a su discípulo Timoteo, que era que era pastor de una iglesia que estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y allí estaba Timoteo ministrando a esa iglesia, y el apóstol Pablo le da algunas recomendaciones, entre ellas la que te voy a mencionar. Dice así: Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, dice así: Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue hablando el apóstol Pablo: toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, a la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y con un propósito. Versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo dice y afirma que la escritura es inspirada por Dios y la recomienda a su discípulo Timoteo, y a la vez que se la recomendó a su discípulo Timoteo, la palabra es viva y eficaz y
sigue recomendándose a través del Espíritu Santo, sigue recomendándose a todo aquel que cree, porque mire lo que dice la Biblia. Dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y luego dice que desde la niñez, dice el apóstol Pablo, habla de Timoteo, que desde la niñez ha aprendido las escrituras, ha sabido las escrituras, ha recibido consejo de ella. Dice que por la fe en Cristo Jesús, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación. O sea que es por la fe en Cristo Jesús. Dice aquí, en el versículo 17 de 2 Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios, o sea, no es para todos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, solamente aquel que cree que Dios es el único Dios todopoderoso, el Dios de la salvación, el Dios de la vida eterna. Solamente los que creemos en Él de esa manera podemos comprender que la palabra de Dios es útil, es llena de sabiduría para aquel que cree solamente. La Biblia es muy sabia al aconsejarnos, pero tiene un trasfondo. Miren, en los tiempos primitivos, cuando comenzó el pueblo de Dios a formarse, hablo del pueblo de Israel, no contaban con un libro con el cual contamos nosotros. Ellos no contaban con la Torá, no contaban con el Tanakh. Ellos no contaban con ello. De manera que entonces, ¿cómo se aconsejaban? ¿Cómo es que obedecían el consejo de Dios? Bueno, la escritura no existía referente a lo que es la palabra de Dios, pero la escritura sí existía en manera, por ejemplo, política, para escribir algún documento, alguna escritura de alguna tierra, alguna firma de algún emperador, de algún rey. Existía la escritura, pero no a nivel espiritual, para ser exacto. No existía un libro que pudiera guiar a un pueblo y que pudiera conducirlo en el camino del bien con dirección hacia Dios. No existía. De manera que la palabra anteriormente se le llamaba una ley oral. ¿Qué significa la ley oral? Significa que era una ley que era transmitida solamente de palabra, de consejo, que fluía de la palabra de aquellos viejos, ancianos, de aquellos padres de familia, la inculcaban a sus hijos, de manera como quien da un consejo a sus hijos cuando los sientas en una mesa, en un sillón y le das un consejo. Así era como se transmitía la palabra de Dios y la atesoraban en su corazón, la almacenaban también en su corazón y su mente, y a la hora de alguna decisión echaban mano de ella, y así estaba el consejo de la palabra antes de que existiera por escrito como lo tenemos hoy. Luego se le llama Biblia. ¿Por qué razón se le llama Biblia? Bueno, proviene de la palabra griega biblios, ¿verdad? Pero la que encaja más en Biblia es la palabra biblión. Biblios. ¿Qué era Biblios? Biblios en realidad era una ciudad fenicia. Biblios, repito, era una ciudad fenicia que contaba con un puerto muy importante, comercial, obviamente, como en aquellos tiempos, y esos
allá por las orillas del río Nilo, se daba mucho una planta que se llama papiro, y a ese papiro, a esa planta, le sacaban una tira del tallo, unas tiras, las ponían, las secaban, las planchaban y las preparaban bien hasta que se convertía en un instrumento para escribir, y de esa manera se usó para los primeros escritos el papiro. Y como el puerto de esa ciudad fenicia, que se llamaba Biblios, era muy importante, lo que más circulaba por allí, el negocio o el comercio más común que se manejaba y que se movía en ese puerto y se embarcaba y desembarcaba también, era el llamado papiro. ¿Sí? Era el papiro, era lo que se movía más en ese puerto, y por eso a esa ciudad se le llamó Biblios, refiriéndose al papiro, enfocándose en él porque se movía ese negocio allí. Por eso a esa ciudad se le llamó Biblios. Entonces, así es, Biblios es la corteza o la hoja, o para ser exacto, estoy hablando de la historia de la Biblia, no estoy hablando, por eso es que estoy enfocado, a lo mejor usted se me aburre, pero bueno. La palabra Biblio encaja más, vamos a decir, amigo que me ve, que me escucha, te voy a hablar en términos modernos, encaja en el papiro, porque el papiro era la libreta, vamos a decir así, era la libreta, o sea, el instrumento, la herramienta para escribir, donde se podía escribir el papiro. Y allí encaja la palabra griega Biblios. Pero ya cuando lo tenemos así, vamos a decir ya así escrito, porque este material obviamente, estas hojas, ¿verdad? Estas hojas que tienen letras, si estuvieran en blanco, pues solamente encajarían en la palabra Biblios, porque no tienen. Pero ya cuando tienen el contenido, como lo vemos hoy, tiene escrito, ya allí la palabra mejor usada o la que encaja más es biblión. Vamos a decir que es un libro escrito. Biblión. Esa es la palabra correcta para describir o para traducir la palabra Biblia. Ahora bien, seguimos. A grandes rasgos solamente se lo estoy explicando. Ahora bien, la Biblia fue escrita en 3 continentes: Europa, Asia y África, ¿verdad? Termina con el escrito del apóstol Juan, el de Apocalipsis, en la isla de Patmos, la cual corresponde a Europa. Lo que es Asia corresponde al Nuevo Testamento, y lo que es África pues corresponde al Antiguo Testamento. Enfoca más en el Antiguo Testamento, el continente africano, donde pasó Moisés, donde pasaron grandes personajes bíblicos, donde hicieron historia, y lo que es Asia es donde existe la travesía del Nuevo Testamento, perdón. Y bueno, Europa pues cierra donde la isla de Patmos, donde el apóstol Juan escribió la palabra el Apocalipsis, y allí se sellan las escrituras. Se cierra, pues se termina. Ahora bien, en 3 continentes. No es lo mismo mencionar los 3 continentes que mencionar los lugares donde se escribió la Biblia, o donde fue escrita en su totalidad la Biblia, porque lugares fueron muchísimos lugares
Éfeso, Corinto, Patmos, la isla de Patmos, la cárcel en Roma, entre otros, muchísimos lugares. Solamente te mencioné yo los 3 continentes que son Europa, Asia y África. Ahora bien, la Biblia no era como la conocemos hoy. Los escritos comenzaron a circular, varios escritos que no tenemos hoy en esta Biblia, ni tampoco en la Biblia católica, quedaron fuera de los cánones. ¿Por qué quedaron fuera? Porque no eran o no se les encontró un sello de inspiración divina y por eso no fueron aprobados como inspirados por Dios. A esos libros se les llamó libros apócrifos, que no son malos. Mucha gente entiende, muchos religiosos creen que apócrifo es satánico, no, de ninguna manera. Es que apócrifo significa que es de procedencia dudosa, no es fiable en su totalidad, pero tiene buenos consejos. Y a veces hay que usarlo los maestros de teología para comprender mejor un estudio bíblico y poder llegar mejor a la raíz de alguna información. Así que es importante también los libros apócrifos, porque mire lo que dice aquí en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vamos a ver si es allí, y si no, pues me va a disculpar usted. Dice aquí en el capítulo 10, en el versículo 22, dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, ¿sí? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esos son Juan 10, 22 y 23. Hablando de los libros apócrifos. Dice aquí que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Las fiestas más importantes de los judíos, pues era la Pascua, todo lo que los tabernáculos, la del perdón y todo eso, esas fiestas importantes que tenían los judíos. Pero había una fiesta muy importante también para ellos, tanto que dice el versículo 23 de Juan capítulo 10, dice que Jesús andaba por esos lugares el día de esa fiesta de la dedicación. Ese evento lo vamos a encontrar solamente en los libros de los Macabeos. Primero y segundo Macabeo, usted va a encontrar esa información, ese evento, donde allí está la familia macabea, familia que corresponde al pueblo de Dios, al pueblo judío, y que se levantó en arma contra aquel Antíoco, donde salieron victoriosos y reactivaron, porque aquel hombre llamado Antíoco IV, me parece que era, había sacrificado un cerdo dentro del templo donde los judíos hacían sus sacrificios para Dios, y quedó contaminado, quedó impuro el templo, y de manera que hizo cesar este hombre los servicios a Dios. Y se levantaron los macabeos en arma y vencieron, y entonces reactivaron el culto a Dios, y a esa reactivación se le llamó, le pusieron la fiesta de la dedicación, ¿sí? O la purificación. Así es como la Biblia no nos da informe de esa fiesta. Está allí solamente ese versículo, Juan 10, 22, pero no podemos encontrar información que la Biblia nos dé acerca de esa fiesta, como la Pascua y todo eso. No encontramos, solamente está en los libros que nosotros llamamos apócrifos, que no son inspirados por Dios, o no fueron tomados como inspiración divina, pero sí tienen una información buena. Allí, por ejemplo, ese es un gran ejemplo que les doy. Allí encontramos la información fidedigna, la historia real de cómo es que inauguraron esa fiesta de la dedicación.
Así que ese es el trasfondo de la historia bíblica. Ahora bien, amigo, hermano que me escuchas, entonces la Biblia no era así como está ahorita. Los libros tuvieron que pasar por un filtro, por un canon. La palabra canon proviene de la palabra caña o caña de medir. O sea, tuvo que pasar por un filtro, unas medidas extremas, y para que fueran aprobados los libros que conocemos hoy como inspirados. Y que hay unos libros que hay un hombre por allí, ahorita no lo sé, pero tiene buenos seguidores, satánico por cierto, yo lo considero, que critica mucho la Biblia, se ríe de ella, dice que la Biblia se contradice, y yo me da tristeza y risa a la vez con estos hombres que se creen sabios cuando no comprenden las Escrituras. Lo que pasa es que la Biblia no es un libro cronológico, amigo que me escucha, hermano que me escucha. No es un libro cronológico, no es un libro que te quiera, donde tú quieras satisfacer tu curiosidad o lo que tú quieras saber. No, hay cosas que vas a saber solamente a través de la historia, de la cultura de aquellos pueblos, pero la Biblia no te dice nada de eso. No satisface curiosidades. Hay ocasiones en que la Biblia en el libro de los Hechos te da una información y se corta el evento y se reanuda a veces, por ejemplo, en 2 Timoteo, 1 Timoteo, en la carta a los Filipenses. Por ejemplo, la iglesia de Filipos, la mayor información que podemos encontrar no te la da al 100% la carta a los Filipenses. ¿Sí me explico? Pero sí podemos encontrar mucha información en el libro de los Hechos acerca del nacimiento de esa iglesia. Y sí, entonces tenemos que tomar en cuenta el libro de los Hechos y la carta de los Filipenses para poder comprender las Escrituras. Y hay gente que se atreve a decir que se contradice, que aquí se cortó, que aquí y acá, que no es cierto. Esto es para hombres sabios que le dan la gloria a Dios y que el Espíritu Santo los guía al entendimiento de ella misma. El soberbio, la Biblia dice claramente que Dios mira de lejos al soberbio, aquellos que juzgan su palabra. Y yo digo, qué tristeza me da ver esos tipos así que le buscan el error a la Biblia. Yo por más que lo he leído, y soy un lector de la Biblia, soy un estudioso de la Biblia, y estudio muchos libros históricos también, y no le he encontrado ningún error a la palabra de Dios. Ningún error. Para nada. Sino que al contrario, la Biblia dice que las cosas que se escribieron son para que nosotros, son para nuestro consejo, son para que nosotros tengamos temor de Dios. Cuando habla de un evento muy fuerte, la Biblia encierra acá adelante en el Nuevo Testamento que las cosas que se escribieron tan fuertes o que aparentemente son muy delicadas son para nuestro bien, son para que nosotros no caigamos en esos lazos que cayeron esa gente antigua. Así que debemos tomar en cuenta mucho la Escritura. Eso es referente a los cánones que aprobaron ciertos libros y no fueron nada más así, de la noche a la mañana. Usted no cuenta con esta Biblia así, de que va a ir hoy y tiene dinero, va a una librería cristiana y me da una Biblia y la consigue, que suave, ¿no? Pero no, estos escritos, el Antiguo Testamento se llevó un periodo de 1400 años. Hablo de la Tanaj, 24 libros tiene la Biblia hebrea, 24 libros. Y la de nosotros contiene 27. La Reina Valera, la protestante, tiene 66 libros. Y la Tanaj tiene 24 libros solamente,
porque solamente es el Antiguo Testamento. Ellos no aceptan mucho el Nuevo Testamento porque para ellos es el Nuevo Testamento para el judío religioso, el judío muy, ¿cómo le pudiera decir? Anticuado, voy a decirlo así. Él cree que el Nuevo Testamento es una blasfemia porque no menciona el nombre de Jehová, se pierde el nombre de Jehová y solamente sobresale el nombre, la palabra griega que es Kyrios, que traducido significa dueño, amo o señor, pero Jehová ya no existe. Por eso es que a Jesús le llamaban Señor. En la Reina Valera se le llama a Dios Señor, por el griego, por la palabra griega Kyrios. Es correcto, es una traducción correcta. La del Testigo de Jehová le añadió, y en el Nuevo Testamento sí le ponen Jehová, sí meten el nombre de Jehová, porque yo la he leído también esa Biblia y es incorrecto. La palabra correcta es Kyrios y traducido significa amo, dueño, señor. La palabra señor es correcto. Así que contamos con un periodo de 1400 años que encierra la reproducción o la aceptación del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, quiero cerrar con esto, es a grandes rasgos solamente esta enseñanza. El Nuevo Testamento abarca un periodo para su desarrollo, para su aprobación, para su culminación de escritos y su aceptación, abarca un periodo de un siglo solamente. Un siglo, desde la era cristiana hasta la muerte de los apóstoles y por allá por el siglo III más o menos, o el segundo siglo. Se encierra todo ya. Circulaban algunas escrituras, porque menciono el tercero y el segundo siglo, porque había algunas escrituras que todavía seguían circulando por allí, pero ya la aprobación ya estaba. Solamente un siglo se llevó después de Cristo. Después de Cristo se llevó solamente un siglo para terminar, para concluir el Nuevo Testamento y concluir para siempre lo que es la escritura con la cual contamos hoy día. Yo espero, amigo, hermano, que esta enseñanza te haya servido de mucha bendición y que aprecies la Biblia. Si la tienes en casa, úsala, dale buen uso, dale exprímela, absórbela, porque pasó por muchos filtros para considerarla una aprobación divina. Y la Biblia por sí sola habla que es inspiración divina. Los profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, decían, así dice el Señor. ¿Sí me explico? Allí ellos describían primero la divinidad de la palabra que iban a hablar, la inspiración de la palabra que iban a hablar. Así que todos esos libros fueron aprobados por Dios. Dios bendiga a mi hermano José Luis Centeno, hermano pastor, allá en Empalme. Dios me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. A todos los pastores de Empalme, Sonora, un grupo que está de pastores allí, les envío también mi hermano, mi amigazo Luis Enrique Testa, de la infancia. Este varón de la infancia es un tremendo. Hace años que no lo miro, algún día Dios me dará el privilegio de mirarlo. Por lo pronto, hermanito Enrique, amigazo de la infancia, te mando un fuerte abrazo. Y amigos, yo cierro esta transmisión. Espero que te haya servido. Hay que creer la palabra, hay que creer profundamente en ella, porque todo lo que está escrito aquí se está cumpliendo. Las escrituras no fallan, se está cumpliendo. Todo está escrito aquí y se está cumpliendo. Y no tenemos por qué dudar, sino que al contrario, cada vez que el tiempo va pasando, nos va haciendo creer más y más. Bueno, esto hablo para el incrédulo. Los grandes incrédulos han ido creyendo. ¿Por qué?
por esto. Otros que han dudado de las escrituras y tienen mucho dinero, han ido al lugar, hablando de la geografía bíblica, a los lugares que menciona la Biblia, a ver si es cierto lo que menciona. La pala y el pico que han usado les ha dado testimonio de que las escrituras son verdaderas. Y se han regresado de esa investigación convencidos y se han convertido a Dios. Así que no dudes de las escrituras, que es palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano José Luis Centeno. Dios me lo bendiga. Un abrazo en Palma, Sonora. Un abrazo para todos ustedes. Y también un abrazo a aquellos que mirarán el video más tarde. Hay gente que me dice, oiga, pero cuando comento, dice, no, hermano, yo lo miro más tarde, pero lo miro en los videos. Gloria a Dios, porque me hace seguir adelante. Y me hace estar enfocado, preparándome para usted, para que usted conozca algo. Dios me lo bendiga. Un abrazo a cada uno en el nombre de Jesús.